Lo que podemos decir es que es la Pascua, sabemos todos que es una fiesta que tiene la duración más larga de todo el año. Son 50 días. 40 días para llegar a la ascensión, ascensione, ¿no? Se dirá así. Sí, ok, me van a corregir en el máximo. Y después tenemos otros 10 días, que son 10 días de absoluto silencio, de absoluta soledad, que nos trae la Pentecostés. Entonces, en estos 50 días se festeja por todo el tiempo, se celebra, el alma está en una inmersión de toda la fiesta pascual. Bien, yo empezaría esta vez de una forma un poco particular, porque quiero darle primero el impulso artístico, o sea, la sugerencia de lo que se puede, de lo que se puede trabajar en estos 50 días. Entonces, no es un trabajo que hacemos hoy, sino que lo hacemos, quien quiera, quien quiera hacerlo, o sea, se puede hacer por todo el tiempo de Pascua. No hay límite de material. Yo sugiero las tizas en este sentido, pero también se puede utilizar las acuarelas o otros materiales si lo quieren. Tiene que estar color, inevitablemente. Entonces, en este caso, solo Micael normalmente propongo el carboncillo, pero por lo demás siempre el uso del color. La necesidad de partir con la parte artística es porque en realidad yo pienso que va a ser bastante intenso el tema conocitivo y meditativo, que al final no vamos a tener, como decir, la cabeza para también estar detrás a instrucciones de cómo hacer artísticamente cosas. Entonces prefiero hacerlo primero. Y hay dos sugerencias de trabajo que uno puede elegir, experimentar las dos, y llegan de esto, claro, de este ciclo de conferencias que es el AGA 229, la experiencia del curso del año en cuatro imaginaciones cósmicas. Acá, por cada conferencia hay realmente una imaginación que se puede trabajar meditativamente y artísticamente. Con, hay sugerencia de colores, de movimiento, de cómo todo se está moviendo en esta imaginación. Y entonces, la primera está en relación a lo que está ocurriendo en este momento pascual que tiene que ver con el elemento primaverile, con la primavera. Entonces, esto tiene que estar, como decir, bien concientizado, como se dice, como concientizado, no sé cómo traducirlo. Tiene que ser bien consciente, sobre todo si nosotros vivimos en el hemisferio sur. Porque la Pascua en el hemisferio sur corresponde a otoño. Ok, entonces ahí hay que hacer, como decir, un trabajo de entender cómo el alma se puede, como decir, cómo el alma puede ser ayudada en este tema, en esta situación. Eh, por lo que recuerda este momento de la primavera, hay una situación, en realidad en otoño y en primavera hay una situación muy similar en el sentido que cambia la dirección, pero sustancialmente toda la atmósfera se está llenando de seres elementales, de entidades espirituales. Y el tema en el otoño es que todos estos seres espirituales están entrando en la tierra y llegarán a entrar bajo la crosta terrestre en el invierno. Mientras en la primavera todos estos seres surgirán de la tierra para expandirse en el cosmos. Entonces la situación en realidad es que la atmósfera, o sea, donde el hombre se mueve, donde el hombre camina, es impregnado de todos estos seres. Entonces, esto es algo que tenemos en común a segunda de donde vivimos.
De hecho, también esta es la situación del trópico todo el año. Entonces, este es muy interesante. Allora, ¿logran mirar a la... Sí. Sí, muy bien. Ok. Eh, voy a explicar un poco. Acá, esta es como una representación de la Tierra que está como dividida en dos hemisferios, ¿no? Hay el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, acá está el Sol, no se nota, pero acá está el Sol, y de otro lado está el Sol. No, no porque están dos soles, sino que para mostrar cuando está el Sol, más que todo. Entonces, cuando en el hemisferio norte vemos que está este elemento de la Tierra, ¿sí? No, no es nada. Voy a... Ok. Cuando en el hemisferio norte está, como ya le dije, estos seres se están penetrando en la Tierra y bajo la Tierra, bajo la crosta terrestre, entonces hay como una inspiración de toda el alma de la Tierra. Del otro lado hay una máxima expiración, porque de una parte está invierno y de la otra parte está el verano. Y todos estos seres que están acá están, como decir, afuera, hacia el sol, que acá no se ve, no se ve mucho, pero está, y van hacia el sol en el cosmos. Entonces hay en el mismo tiempo, en el mismo momento, dos situaciones distintas. Esto podemos decirlo también y lo vamos a entender bien cuando hablaremos de quién es el espíritu de la tierra, que es el Cristo. Entonces, lo mismo está pasando acá. Entra adentro, arriba, compenetrando completamente la parte del hemisferio norte cuando es invierno, y en el mismo tiempo, en el hemisferio sur, se expande hacia el cosmos, hacia la Vía Láctea, para entender. ¿Y qué pasa cuando estamos en otoño, primavera? Acá no se notan, pero acá es todo, como decir, todo está rodeando la Tierra. ¿Por qué? Porque sea en otoño que en primavera, todos estos seres están entre la atmósfera terrestre. Algunos están, como decir, poco a poco alejando y otros están entrando. Esto dependiendo si estamos a norte o a sur. Hasta acá está claro, ¿no? Mm. No hay duda. Perfecto. Esto nos dice, bueno, esto a mí me encanta porque cuando se nota esto ¿cómo decir?, en su forma completa, podemos declarar la frase que dijo el Cristo justo después de la resurrección, cuando en uno de los momentos después de la resurrección, o sea, yo estoy con ustedes todos los días hasta la fin. Y así es, porque nunca el espíritu de la tierra abandona una parte de la tierra, nunca, siempre está. Fíjense que las otras veces hemos dicho que no era así en la antigüedad. En la antigüedad nosotros sabemos, antes de la llegada del Cristo, antes del misterio del Gólgota, eh, las fiestas principales estaban en el verano. Y era en el verano, ¿por qué? Porque en esta expansión hasta el cosmos, cada hombre podía regresar a su yo, o sea, al Cristo. El Cristo estaba ahí. Entonces, este es uno de los enormes cambios que ya podemos encontrar entre el misterio antes la diferencia entre
lo que estaba antes del misterio del Gólgota y lo que estaba después. Quindi yo ahora lo que voy a tomar en consideración en esta situación, vamos a decir que hay en esta atmósfera también las entidades luciféricas y arimánicas, no solamente seres elementales, no solamente el Cristo, sino que hay también nuestros amigos de la derecha y de la izquierda. Yo voy a tomar en consideración hoy día la atmósfera de la primavera, pero esto no hace falta el hecho que los amigos que están bajo el ecuador puedan estudiar y profundizar la parte del otoño que está en estas conferencias y van a ver que están presentes los mismos actores, pero de una forma un poco distinta, ¿ya? Porque es la dirección que un poco cambia. Y por cuanto reguarda el tema de la Pascua, en realidad, aunque es primaveril, todo lo pueden hacer, porque en realidad el centro de la imaginación no es tanto el tema de la primavera, sino que es, lo veremos, el representante de la humanidad. Rudolf Steiner habla en la conferencia, la tercera conferencia de este ciclo, de esta situación donde el cal, il calcare in italiano, el cal empieza una transformación que uno dice, pero la cal es femenino, la cal, ¿no? No me recuerdo, ¿es femenino o masculino en castellano? Femenino. Femenino, la cal. Femenino. Entonces, la cal es cal, ¿no? Porque hay diferencia entre cal y cal. Rudolf Steiner dice, si nosotros lo miramos desde un punto de vista que nos permite de abrazar una vastidad más amplia, sí hay diferencia entre la formación de la cal invernal del invierno y la formación o la cal en el tiempo de primavera. Y esta diferencia es una diferencia que se puede entender dal punto de vista científico espiritual, porque tiene que ver con lo que pasa con esta impregnación. La cal en invierno está impregnada de todas estas entidades espirituales que están inspiradas en la tierra. Entonces es una cal muy satisfecha, dice Rudolf Steiner. Imagínense cuando usted tiene la barriga llena, y ya, pero no demasiado, llena el correcto, lo correcto. Entonces, estoy perfecto, no quiero más, no quiero menos, estoy al punto, ¿no? Esta satisfacción se podría decir. Mientras en la primavera, la cal es como si, y acá tenemos que imaginar que los seres elementales empiezan a salir afuera poco a poco y entran en la atmósfera, y entonces es como si fuera tomada ¿cómo se dice en castellano? Deseos, como Brahma, in italiano sería Brahma. Deseos, insomma, pienso que está bien como tipo de palabra. Eh, entonces se vuelve viviente. Claro, nosotros no vemos esto da un punto de vista físico, material, pero es lo que ocurre desde un punto de vista espiritual. Entonces aquí intervienen las entidades arimánicas. Y acá tenemos que salir de la lógica humana, porque todos los años suele, así dicen así son las palabras de Rudolf Steiner, suele que todas las entidades arimánicas intentan de aprovechar de esto, de esta sensación nueva, ¿no? Que en el ACAL parece surgir y quieren como apoderarse de esta situación. Y todos los años
fallan. Y uno dice, entonces no aprenden. No, la lógica es otra, no es la misma lógica humana. Entonces, el tema es esto tentativo siempre de las fuerzas arimánicas de atrapar en este sentido y hacer en manera que siempre más pueda volverse viviente. Esto significaría de una cierta manera que en otoño, caminando sobre la tierra, eh, a un cierto punto, esa, podría intentar, podría probar dolor. Esto sería, ¿no? El significado. Si esto como ahora me la estoy complicando porque estoy andando en una serie de conjugaciones de verbales que yo no, no sé hacer, entonces lo voy a facilitar. Voy a hacer mejor el pensamiento para hacerlo más simple. Vamos a decir, el intento arimánico es aquello de acelerar este tema del viviente en la piedra, hacerla más viviente. Y esto eh, imaginando que pueda ocurrir este evento, caminando sobre la piedra, esta percibiría o sentiría dolor. Pero esto no ocurre nunca. ¿Y esto por qué? Porque fallan constantemente cada año y cada año intentan. Del otro lado tenemos los amigos luciféricos, que desde el alto quieren, como decir, acercarse aún más a todo el vegetal que empieza a surgir y de ahí intentan de hacer lo opuesto, o sea, de, como decir, de apoderarse de lo que no tienen. Recordamos que los luciféricos son seres, entidades astrales, así como los arimánicos son entidades etéricas. Y cada uno de ellos intenta de apoderarse de la otra parte, de lo que le falta. En el medio está el ser humano. Esta parte usted van a leer y estudiar mejor de lo que yo dije en estos pocos minutos. Esta parte la pueden profundizar en la tercera conferencia de Dornack, 7 de octubre de 1923. Y ahí van a encontrar esta bella imaginación. Y, y desde acá no voy a profundizar porque mi intento es hablar más de la Pascua en particular, de los siete, sí, no, de los 3 días que llevan a la domingo de Pascua. Pero esto era necesario para entender cómo podemos trabajar esta imaginación. Ya le dije que la inspiración de esta imaginación es el representante de la humanidad. Entonces, crear ¿cómo decir? Una atmósfera donde hay estas dos potencias, Lucifer y Ahriman, la potencia luciférica y la potencia arimánica, de cómo éstas trabajan en un paisaje que sí se puede decir primaveril. Repito, en el caso pueden intentar de ver qué ocurre en el otoño y hacer este tipo de atmósfera, pero el punto central va a ser el representante de la humanidad. ¿Ok? Entonces, la parte, voy a ver si, no sé si se notará mucho con esto. La parte arimánica vamos a hacer con todas las tonalidades de rojo, rojizos rojos que usted puedan en la parte más baja de la hoja, porque estamos, como decir, construyendo también el interior de la tierra de una cierta manera. Imaginamos, lo voy a hacer pequeña porque este es simplemente para dar indicaciones. No se nota nada. Benissimo. Poi facciamo così.
Sí, mucho, mucho mejor. Ya, entonces con el rojizo vamos a preparar toda la parte que está por abajo, que va a ser como nuestra tierra. ¿M? Repito, el material van a elegir ustedes, yo estoy dando sugerencia. Y acá, en esta parte, ahora estamos trabajando únicamente con el color, por una primera vez, por una primera parte. Entonces, por abajo, esto rojizo. Encima de esto rojizo tiene que surgir algo que es el manto vegetal. Entonces lo podemos hacer o trabajando el azul y el amarillo o haciéndolo directamente con el verde. Esto, como usted quieran hacer el trabajo. Y trabajándolo, vamos a imaginar que algo tiene que salir como una hierba acá. Y ahí donde estará el rojizo se habrá formado de una cierta manera el marroncito, que es un poco el color de la tierra. Entonces, todo bien de momento. Por arriba empezamos también a trabajar con las fuerzas luciféricas de arriba. Rudolf Steiner da como tipo de imaginación de color azul y amarillo. Entonces, se puede empezar con una atmósfera que va bajando, pero que no llena toda la hoja. Y cuando vamos a usar el amarillo, tengan cuidado para que no se forme demasiado verde de una cierta manera. Pero la parte de amarillo puede estar como al interior, ¿no? Y crear un pequeño, como una pequeña eh, esferita blanca, ¿no? Y una vez que estamos acá, podemos empezar a percibir un poco más las cualidades que encontramos en la estatua de la representante de la humanidad. Y si nos recordamos, tenemos en la parte arriba izquierda, tenemos un ser que tiene como estas alas que son orejas y muy bien definida también una casa torácica, ¿sí? ¿Ok? Y esto es Lucifer. Mientras abajo por la derecha surge casi como si fuera la misma tierra, como misma roja, y de manera muy spigolosa, como se dice. Angulosa. Angulosa, gracias Maite, de forma muy angulosa sus tractos. Entonces puede ser el perfil con sus alas y, claro, alas de murciélago, ¿no? No se puede imaginar alas redondas. Rudolf Steiner empieza a hablar de cómo construir este tórax de Lucifer a través vapores azules y morados. Entonces, con el azul y el morado, este es un boceto, por favor, este es simplemente indicativo, pero acá, porque sería, sí, por este lado, por acá puedo empezar a hacer con vapores azules y morados, lo que va a constituir como un pequeño tórax y con formaciones de nubes rojizas. Entonces, rojizas, vamos a utilizar esto. em, Se van a conformar estas alas redondas que parecen también orejas enormes, ¿ya? Como se recuerdan, son orejas que como se escuchara solito, ¿no? Entonces, aquí entonces vamos a presentar un poco la parte de la cabeza y después de estas alas. Sí, de verdad. Siempre para mostrarlo.
Y por abajo, rojizo, vamos a hacer toda la parte arimánica espigolosa. También puede salir un dragón, no, no hace falta. Pueden hacer también tranquilamente un dragón porque al final es lo mismo. Eh, Estoy siempre para percibirlo más con la parte meditativa que no simplemente por un puro producto artístico. Lo importante es que sea bastante, no se nota nada, pero lo importante es que sea muy anguloso. Y en el centro de esto va a estar la figura del representante de la humanidad, el Cristo. Y el color va a ser el verde, que esto es un verde medio raro. Acá. Mazza quanto è scuro. Questo è un poco la idea, ¿no? Quindi abbiamo l'atmosfera puede cambiar, como ya dije, lo importante es esta figura central y los dos que están en esta posición. Esto es uno de los primeros trabajos que se pueden hacer. El segundo trabajo es trabajar la relación entre el hombre y Rafael, que sería por el hemisferio norte, el arcángel que está trabajando desde el punto de vista macrocósmico hacia la Tierra. De hecho, la acción de Rafael no es macrocósmica, sino que es microcósmica, o sea, penetra dentro del ser humano que vive en el hemisferio sur y vive y actúa en el elemento del respiro, de la respiración y de la circulación. O sea, el elemento que más que todo es el elemento sanador. Entonces, no hace falta que los dos hemisferios puedan hacer el mismo ejercicio. Por los amigos que están en el hemisferio sur, claro que es el regente en este momento es Micael en el macrocosmo. Pero Micael, mientras tanto, se está penetrando en la Tierra con su acción y llega a los amigos que vivimos en el hemisferio norte trabajando y actuando en todo el ámbito de la voluntad a través de los miembros. Los arcángeles de las estaciones siempre trabajan, como decir, en complementariedad uno con el otro. Entonces también los amigos bajo el Ecuador pueden tranquilamente trabajar con Rafael en este momento, que es relacionado al tema de la sanación. La parte rítmica del ser humano es la parte que tiene el elemento terapéutico, porque la vez que decide de no funcionar, se acaba el juego. O sea, una vez que el corazón termina de latir, la cabeza o el intestino pueden hacer varias etapas y también situaciones de descanso del trabajo, pero el corazón nunca lo hace. Bien, entonces el monstruo es muy simple, es un símbolo lo que vamos a hacer con el tema de Rafael. Y vamos a trabajar con cuatro colores en realidad. Esto también puede ser muy gráfico y usted lo pueden profundizar, rendir más artístico. Esto es trabajo individual. Yo doy solamente, como decir, la sugerencia. Y es el símbolo de Rafael. Entonces hacemos el caduceo.
que los amigos de los grupos saben y conocen ya da mucho tiempo. Voy a hacerlo acá. Entonces, em, se empieza siempre por nuestra verticalidad, que es mi yo soy, que es el bastón, no sé cómo llamar. Y con un amarillo vamos a hacer la primera serpiente. No sé si se nota, pero. Y con el azul vamos a hacer el segundo serpiente. ¿Sí? Más o menos se nota. No se acaba acá. Con un morado intentamos de em, hacer acá arriba la mirada de Rafael. La mirada de Rafael es una mirada de meditación, de reflexión. Cada arcángel en la estación mira hacia la tierra y mira el ser humano con una mirada especial. Gabriel es una mirada de dulzura. Uriel es una mirada de seriedad, severidad también. Y Rafael es meditativa y Micael es un dedo que punta, dice Rudolf Steiner. Entonces, una mirada muy particular. Es un dedo que punta, dice. Y nosotros ahora nos vamos a, como decir, intentar una mirada meditativa para dar una idea, es la mirada de los Budas, de estas estatuas de los Budas, que son semiabierto y ligeramente así como alargados, ¿no? Intento de acercarlo un momento. Ok. Entonces, son dos trabajos que, como pueden ver, son dos trabajos de distintas, como decir, distinta manera. Uno es un trabajo más artístico, donde podemos perdernos un poco también en los detalles, donde está el tema del color y claro, está también el tema de la forma, de los movimientos, entender que es una nube de vapor y una formación de nubes, o sea, es bien particular. Y el otro es más sintético, se podría decir, más, como decir, más conectado al símbolo, entonces profundamente conectado a la meditación. Cada uno de ustedes puede elegir lo que le da más vicinancia, cercanía, y pueden también intentar de hacer los dos durante este periodo. Bien, si están de acuerdo, esta parte se acabó. Esta era la parte, vamos a decir, conectada a la parte más artística. En la forma del caduceo, estaba diciendo, está todo el tema de la meditación y del ejercicio del caduceo que se hace cada mañana, cada noche. Entonces tenemos el bastón del yo soy, la serpiente amarilla, que es la serpiente de luz, que toda la noche sube y llega hasta donde nuestra conciencia llega en el mundo espiritual y se llena de la luz de sabiduría y de amor de las jerarquías y la serpiente azul, que sería la negra, que cada mañana surge y
dialoga con la serpiente de luz y recibe de ella toda la luz de sabiduría y de amor y la trae en nuestros pensamientos y sentimientos terrenales. Y así se repite, se repite, se repite. Entonces, y, y basta. Bene, ok. ¿Están listos para llegar a la parte eh, más conectada a la Pascua? Muy bien. ¿Hay preguntas por esto? Sí, Gelsomina. Gelsomina, perdona, lo diste en italiano. Sí, Gelsomina. Sí, es una pregunta para mí, es primera vez que estoy aquí contigo y un gusto y agradezco a una amiga que me ha invitado. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no entiendo Sí. por qué plasmar artísticamente tan guiado y tan como preestablecido. Sí, porque no es un elemento puramente artístico, sino que quiere ser meditativo. Entonces, el tema de ser guiado es simplemente porque yo estoy haciendo un trabajo meditativo encima. Entonces, la explicación, más que la que doy yo, que no sirve a nada, es en la conferencia. Es una forma para que la conferencia me pueda nutrir de un punto de vista no intelectual. Pero no en el alma, sino que en el espíritu. Entonces necesito hacer como una meditación y en este sentido, en la meditación es necesario un pensamiento claro. Por esto hay una guía. El otro trabajo puede ser un trabajo artístico sobre la Pascua. Entonces hay una otra forma de trabajar más libre y, como decir, se da como una idea de los colores y cada uno puede después moverse en esto. Y esto es el elemento del alma, en un cierto sentido. Gracias. Allora, Loredana mi chiede di far vedere il primo lavoro, che non è proprio il massimo. Questo è il primero, questo è il primo, che non si nota molto, me l'ho fatto molto di getto. Ok, grazie, non lo vedevo. E questo invece è il secondo. Grazie. Por ejemplo, en el segundo se nota mucho más el tema de este trabajo meditativo porque es así. O sea, puedo ser la serpiente que va de... No, no, porque es un ejercicio meditativo que si uno quiere, lo hace todas las mañanas y todas las noches. Y no sé si es mejor, pero acá también hay algo que yo intenté de hacer en la preparación más o menos, pero es lo mismo que está acá, entonces ya. Carolina, ¿podría repetir de la nube vaporosa? Sí, la nube vaporosa es para hacer la parte de Lucifer, esta acá, que está detrás de mí. Entonces, es una nube, vamos a decir, Rudolf Steiner usa la palabra vapor azul morado, que hace toda la parte del tórax, y después con una formación de nubes rojizas se forma la cabeza y estas a las orejas, ¿ya? Pero todas estas informaciones están en la conferencia. Es por verdad mejor que pasen, no con mi palabra, que yo doy indicaciones, si quieren hacerlo bien en este sentido, ahí van a encontrar muy bien las indicaciones. Mientras, Grazie. perfecto. Mientras del caduceo, esta es la relación entre el hombre, Rafael, y nosotros lo meditamos. Entonces ahí está el elemento. Esto es sigilo, ¿cómo es que? Sello, ¿cómo se dice sigilo? Sello. Sí, Sello. un sello, sello. Es un sello también para los momentos difíciles cuando encontramos fuerza del obstáculos y no tenemos aún la fuerza de transformarlos. Entonces,
hacer esto conexión inmediata con la imagen del caduceo, aleja. Hasta que no logramos transformarlo, es una estrategia, vamos a decir. Pero la idea es transformarlo, pero un pasito a la vez. Dario, Consuelo, ¿podrías repetir eso último que comentaste? esto del caduceo. Ajá, El- por favor. esto del caduceo, meditarlo todas las mañanas en el grupo latinoamericano, seguramente en Cristología, en la carpeta de Cristología, tienen la traducción del ejercicio del caduceo que se encuentran en la lección esotérica de Rudolf Steiner. Y el sello, Rudolf Steiner habla del hecho que esta imaginación, estos sello, ayuda en los momentos de cuando estamos de frente a un obstáculo, a una fuerza del obstáculo que no logramos aún transformar. Entonces, esto ayuda a hacer de manera que se aleje por el momento y nosotros estamos en la calma. Ayuda en esto, como decir, en este enfrentamiento que aún no estamos perfectamente en grado de hacer, porque si no llega el miedo, ¿no? Para que no llegue el miedo, esto es un sello, ahí done, el miedo no está. Después el tema será siempre más acoger, porque transformar significa que tomo conmigo, ¿no? Te mando mi amor, esto sería. Pero hasta que yo no llego a mandar el amor, el miedo me toma. Ah, correcto. Ah, ok. Gracias. Allora, Dario, pregunto, si queremos pintar la atmósfera del otoño, ¿debería ocupar mayor lugar en la hoja de la parte de la tierra y menos del cielo? En realidad no, porque todo se hace en la primavera y en el otoño, todo se hace en la atmósfera, y la atmósfera es donde vive el hombre. Entonces, este es el espacio, este es el espacio. Y cambia en el invierno y en el verano, pero no es esto el tema. Ahora no, no importa. Bene, ok. ¿Están aún o sea, están bien para poder seguir? Sí. Ok, Sí. perfecto. Bien, porque ahora el tema se hace intenso. Em, esto que voy a compartir son experiencias de Judith von Alle. Entonces, seguramente van a tener la posibilidad de poder leer las obras que están en relación a estos hechos. Yo voy a recordar que ella hace una experiencia física de todos estos eventos. Entonces, no es simplemente una visión, no es una cuestión mística, es una experiencia física. Y para que sea una experiencia física significa salir afuera del tiempo y del espacio. Y para salir afuera del tiempo y del espacio significa llegar a la dimensión de espacio y de tiempo de entidad del espacio y del tiempo. Cuando hablamos de físico, a menos que no sea, como decir, completado con la palabra material, estamos hablando de un elemento espiritual. En el antiguo Saturno se pone el germe del cuerpo físico no material. Todas las encarnaciones planetarias son encarnaciones físicas, no material. A nosotros cuesta muchísimo entrar en la idea de algo que sea físico y no material, porque hacemos siempre, constantemente, la experiencia del físico material.
Una de las cosas que es más difícil también de comprender es cómo se forma el cuerpo de resurrección y qué diferencia hay entre el cuerpo incorruptible, llamado fantoma, y el cuerpo de resurrección. Nota, voy a llamar cuerpo incorruptible lo que normalmente en alemán está descrito como phantom, porque en los idiomas latinos, fantoma es muy parecido a la palabra fantasma. Entonces, para no, eh, para no permitir que algo se introduzca de forma incorrecta con esta palabra que para nosotros tiene un sonido, yo voy a utilizar el término cuerpo incorruptible. El término fantasma es una otra realidad espiritual, así como los spectros, que no sé cómo se dirá en castellano, y las larvas, que son como otras situaciones, ¿ya? De hecho, el Cristo es el primero que trae la posibilidad de esta metamorfosis del cuerpo incorruptible en cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección es lo que va a transformarse en un futuro más futuro como Atma. En este caso lo tiene el Cristo. Nosotros tenemos el cuerpo incorruptible, como a decir, liberado, sanado por el Cristo, pero aún no es un cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección tiene que ver con eh, dos particulares eventos entre el viernes, el sábado y el domingo santos. En un primer tiempo, el Espíritu del Cristo, en el momento de la muerte en cruz, nace en la tierra. Y después hay el momento de la metamorfosis del cuerpo físico etérico del Jesús natánico entre el día de sábado y domingo. Entonces, vamos a mirar estos dos puntos. Rudolf Steiner habla del hecho que el Cristo cumple una completa renovación de los principios perdidos, evolutivos, de los principios evolutivos perdidos del ser humano. Una completa renovación. Hay que recordar que el influjo, la seducción luciférica había penetrado en el cuerpo astral humano y esta corrupción a nivel astral llega a, ¿cómo se dice? Influenzare, afectar el cuerpo vital, que empieza a esclerotizarse y llega también al cuerpo físico que aún que también empieza a esclerotizarse. Y esto da un aspecto también animalesco o bestial a los cuerpos físicos que estaban a la época del misterio del Gólgota. La completa renovación
está en esto hecho que se había perdido algo en estos principios evolutivos que no habrían podido llegar a evolucionar más. Allora, estos cuerpos de resurrección es una metamorfosis del cuerpo físico etérico del Jesús natánico, que ha tenido también la compenetración completa de un Dios. Y aquí hay un pensamiento firme que tenemos que tener presente. En el Jesús natánico, desde el momento del bautizo al Jordán, empieza una relación con la entidad del Cristo. Poco a poco, en los 3 años y 3/4, esta entidad empieza a penetrar y compenetrar esta entidad humana. Al empezar, no es posible aún una encarnación. Y el Cristo pasa entre los discípulos, no solamente con el Jesús de Nazaret. Desde la transfiguración, esta encarnación llega hasta el cuerpo astral. Y esto es lo que ven. Es la incorporación del Cristo hasta el cuerpo astral del Jesús de Nazaret, del Jesús natánico. Pero la completa compenetración llega a ser en el momento de la muerte en la cruz. Quien muere es el Cristo. No tenemos que pensar como los arianos, que el Cristo era una figura demasiado elevada para que se podía poner en la situación de un humano, ¿no? Pero no tanto elevada para ser Dios como Dios Padre. En la imagen de esta muerte nosotros vemos que en el momento en el cual muere el Cristo en cruz, el Cristo nace en la tierra como espíritu de la tierra. Entonces, es un pasaje fundamental para que el espíritu de la tierra pueda ser el Cristo. Y esta es la potencia. Un Dios muere en el cuerpo humano y nace en la tierra, y es inevitable que la tierra se mueva a través de un enorme cisma. ¿Cómo no puede ser así? La muerte llega a las 3 de la tarde, y las 3 de la tarde son desde las 3 a las 3 del día siguiente. Esto es el tiempo etérico. El tiempo anímico es de las 6 a las 6 de la tarde, que es el tiempo, por ejemplo, por la cual los hebreos empiezan el día. El día se empieza en la noche a las 6 de la noche. Y después hay un tiempo espiritual, que es el tiempo de lo yo,
que es a las 6 de la mañana por las 6 de la mañana siguiente. Entonces también el momento en el cual muere no es una casualidad, es el momento en el cual empieza el día etérico. Ese de las 6 de la mañana es antes de la crucifixión. No, esto era para explicar que en el tiempo nosotros tenemos varios niveles de poder vivir el tiempo. Hay un nivel etérico que es a las 3 de la tarde y va de las 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Hay un tiempo anímico que es de las 6 de la noche hasta las 6 de la noche del día siguiente. Por ejemplo, así normalmente empiezan las noches santas. Si uno quiere, ¿no? hacer el trabajo de la noche santa, se empieza normalmente a las 6 de la tarde. Hace un tiempo, está percorriendo un tiempo anímico. Y el tiempo yo, del espíritu, es a las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana de un día hasta el día siguiente. La medianoche en este caso no tiene nada que ver con el mundo. Entonces, esto era para hablar, esto vale para todos nosotros. Entonces, que lo que hacemos, lo que podemos hacer, tiene que ver con esta frecuencia. Esto sería muy interesante por los médicos. ¿Cuándo empieza una fiebre? ¿En la noche, en la mañana? Esto es muy interesante. Y esto del tema de la día etérico lo digo porque va a ser muy importante en pocos minutos. Veremos por qué tan importante que esta coincidencia, ¿no? Una de las cosas que pasan en este momento, em, de la cual quiero hablar primero, aunque no es este el orden, no importa, es que, em, ¿por qué hablé del etérico? Porque en realidad nosotros tenemos que pensar que nuestro etérico no es homogéneo. Se han percatado seguramente, porque cuando usted se hacen mal a una pierna, no es como si se hacen mal a la cabeza. Está claro que no es homogéneo, tampoco en la disposición espacial, ¿no? Hay, como decir, una conexión más intensa con la cabeza y más lasa en toda la parte del cuerpo. Pero no es solamente esto, es que esta dishomogeneidad hace manera que también en el ritmo del sueño nosotros no estamos completamente con todo nuestro cuerpo etérico adentro del cuerpo físico. Normalmente sabemos, ¿no? De una forma bastante clara que cuando dormimos es un dormir profundo, sin sueño, el cuerpo físico y el cuerpo etérico se quedan en la cama y se expanden en el mundo espiritual lo anímico espiritual. Esto seguramente es correcto, pero en realidad tenemos que saber que en la realidad del cuerpo etérico no es homogénea. Entonces una pequeña parte del cuerpo etéreo se va con el cuerpo astral. Y esto es sumamente importante porque sin esta posibilidad de, como decir, flexibilidad, de elasticidad, de plasmacidad, ¿cómo se dice? Plasmabilidad del cuerpo etéreo, no se podría transformar en buddhi. La transformación en buddhi es por un trabajo de lo yo en el cuerpo vital. Pero esto yo imprime su trabajo en el momento del sueño. Tan importante es el trabajo nocturno. Más que el trabajo diurno, es más fundamental el trabajo nocturno. Porque en el trabajo nocturno, todo lo que lo yo ha conseguido
se va plasmando y imprimiendo en los cuerpos astrales y en la parte del cuerpo etérico que también sigue la parte astral. ¿Me expliqué bien con esto? Ujú. Sí. Y esto entonces es la parte que poco a poco se va modificando y transformando en Buddhi. En el día nosotros hacemos todas las experiencias, pero el trabajo verdadero es en la noche, porque el trabajo verdadero es en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros regresamos al Cristo, ahora lo voy a llamar Jesús Cristo, porque en la cruz es así, es Jesús Cristo. Aquí también tenemos una parte del cuerpo etérico que entre comillas, se divide. Una parte del cuerpo etérico del Jesús natánico penetra en la tierra y una otra parte del cuerpo etérico del Jesús natánico penetra en el aura de la tierra, en el éter de la tierra. Entonces, las dos partes, una penetra adentro y la otra penetra alrededor de toda la tierra. Y esto ocurre gracias a dos situaciones que tienen que ver con la sangre. Si ustedes han podido leer La Pasión de Anna Emmerich, que es una mística alemana del 1700, que ha tenido varias visiones y en algunos casos también aquella experiencias físicas, muchas veces experiencias físicas, del misterio del Gólgota y también de otros tantos, no solamente del Gólgota, ella se fue también en el Antiguo Testamento, es muy interesante su vida. Y ella era totalmente analfabeta, esto es importante. Nunca había salido de su pueblito en Alemania. eh, y ha dado la correspondencia exacta geográfica de un montón de países en Medio Oriente. Bueno, pero aparte de esto, em, van a notar que los cuentos de la pasión son bastante cruentos. Es increíble la violencia que está descrita en algunos hechos bueno, en muchos hechos de la pasión del Cristo. Bien, y también tenemos la película que hizo Mel Gibson, inspirada a estas visiones. Bueno, le puedo decir que lo que está escrito y lo que está en esta película es solo una parte. Fue muy peor. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Hace tanto? ¿No es demasiado? Cada gota que cae tiene un significado profundísimo. Cada caída es necesaria. ¿Por qué? La Judith Vonal le hace una pregunta al empezar de uno de sus libros que es fundamental. Si nosotros miramos al Cristo, al risorto, se dice risorto en castellano, ¿verdad? Sí. Oh, Resucitado. resucitado, ya, risorto en italiano, Bueno, resucitado. El Cristo resucitado tiene signo,
lo que llamamos stigmata. Pero las estigmatas son cinco. O sea, las manos, los pies, el costado. Algunos también hablan de la coronación de espinas, pero porque está también, como decir, el corazón con las espinas. Pero normalmente estos son. No vemos signo de las torturas. Entonces la Judith Fonale se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se está tan torturado, ¿por qué nosotros vemos solo una parte? Y acá hay un profundo eh, evento que se manifestó y que muchos de los nuestros pintores renacimentales, antes del 1400 en realidad, han logrado pintar. En muchas representaciones de la crucifixión hay ángeles que se mueven en el cielo y muchos de estos recolectan cada gota de sangre. Esto no es un símbolo, esto no es un pensamiento de devoción hacia la sangre, esto es un hecho espiritual. El hecho espiritual es que las jerarquías bajaron en este momento para recolectar todas la sustancia etérica que se habían desperdiciado de cada líquido que salió del cuerpo del Cristo Jesús. Sangre, piel lacerada, sudor, todo fue recolectado. Toda esta sustancia etérica fue tomada desde las jerarquías. Hay un segundo temblor. El segundo temblor es a las 2 de la noche del sábado, entre sábado y domingo. La tierra se abre y se cierra casi al instante. Y antes que se cierre en el instante, ocurren dos cosas. Y estas cosas son contemporáneas. Se podría decir afuera del tiempo. De un lado ocurre que el cuerpo del Jesús natánico está eh, comido por la tierra. Se abre la tierra y cae el cuerpo natánico. Pero antes de caerse adentro de la tierra, todas las sustancias etéricas que son recolectadas por las jerarquías van a completar lo que se quedaba de esta sustancia etérica del cuerpo. Todas las heridas están rellenadas por cada sustancia etérica. En el momento en el cual el cuerpo cae en la tierra, cae completo. El segundo evento es que mientras tanto, con el nacimiento del Cristo como espíritu de la tierra en la muerte del viernes, el Cristo baja en los infiernos, bueno, yo lo llamo es el inframundo, porque no es un infierno, en el inframundo, y ganando sustancialmente, venciendo al poder arimánico, libera las almas de los muertos que estaban atrapados por las potencias arimánicas. ¿Qué significa esto?
hay que entender una cosa. Las vidas repetidas empiezan en la antigua Lemuria, más o menos a la mitad, cuando en el cuento que nosotros tenemos en el jardín del Edén, se dice que Adán y Eva son casados y se vestieron de piel. Esto vestirse de piel es una primera encarnación terrenal y desde este momento empiezan las reencarnaciones. Entonces, las almas tenían la capacidad, claro, de morir y regresar a la tierra, pero no tenían la posibilidad de relacionarse de una forma activa con los hechos kármicos. Entonces, una parte de esto se quedaba atrapado bajo la potencia rimánica. De hecho, aún no había nacido uno yo encarnado en un ser humano. Todos los yo eran como jefe de una tribu. Nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que hay Matusalén, que vivió más de 900 años, se pasa, ¿no? O Adán, que ha vivido 800 años. Y esto no es incongruente con los hechos. Se está hablando de lo yo de Adán, que de una cierta forma vivía a través de todos los singulos individuos que sí tenían una vida de 30 años, no más, como dice la ciencia. Entonces acá tenemos como una forma de yo grupal que seguía en una misma tribu a través de la sangre. Yo soy hijo de... Y todos eran hijos de Adán o Matusalén, aunque habían pasado centenaria de años. Pero con el Cristo hay una primera encarnación de lo yo en un individuo. Ya no hay el yo grupal que sigue a través de la sangre. De hecho, el Cristo rompe los legados, los enlaces de sangre. Y de hecho, el Cristo como espíritu de la tierra también se vuelve el Señor del karma. Entonces, con la liberación de estas almas del inframundo, el ser humano tiene la posibilidad de ponerse de una forma activa en relación a su karma, a través de un trabajo con el Señor del karma, que es el Cristo. Y lo que pasa es que estas almas suben del inframundo y suben hacia la superficie, donde ven todos los lugares donde el Cristo fue torturado. El Cristo Jesús fue torturado. Es impactante esta escena por cada alma que ha vivido esto, esta experiencia. Y mientras ellos salen, las jerarquías bajan, recolectando toda la sustancia etérea. Entonces ahora podemos mirar a estas sustancias etéricas que son integradas en el cuerpo físico natánico y que son entonces tomadas por la tierra. Estas mismas sustancias etéricas son integradas por el cuerpo etérico de la tierra. Entonces el hecho que no tenemos los signos de la tortura es porque el cuerpo
de resurrección que se ha formado a través de la metamorfosis del cuerpo físico etérico natánico fue integrado por estas sustancias etéricas, nada fue desperdiciado y esto nutre de sustancias etéricas nuevas la tierra. Tengo una otra parte más. ¿Logran o es demasiado? Sí, Maite, sí. Es más pequeña, pero es intenso. ¿Está bien? Sí, muy bien. El cuerpo etérico natánico, el cuerpo físico, etérico y astral natánico es un cuerpo que nunca ha tenido la influencia luciférica. Si esto se queda así, es un problema, porque una de las cosas que hay que hacer es purificar la sangre de la influencia luciférica. Y acá hay todo el misterio de la sangre. Hay que imaginar que en el tiempo entre el jueves, de la noche del jueves, viernes, hay cosas que están ocurriendo en relación a la violencia que hemos visto, bueno, que no imaginamos, que fue hecha contra el Cristo Jesús. Primero hay todo una efusión de sangre, que es una efusión de sangre puro, que sale del cuerpo natánico sin ninguna influencia luciférica. Rudolf Steiner dice algo de muy particular. Dice que al momento de la crucifixión se había perdido tanta sangre cuanto era el sangre contenido aún en el momento de la crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay dos cualidades de sangre. Entonces, se puede decir que hay una primera cualidad de sangre, que es sangre puro, que se funde en todo el tiempo hasta lo que es el empezar de la Vía Crucis. Es sangre puro y es uno de los motivos por qué está recolectado todo por las jerarquías. Desde el momento de la Vía Crucis, que empieza con la sentencia de Pilato y las 7 caídas, hasta el momento de la cruz, pasa algo más. El Cristo cae por 7 veces y cada vez es siempre más débil. Pero su debilidad no es por el peso de la cruz de madera. Su debilidad es porque en el momento de la sentencia hasta el momento de la crucifixión, lo que empieza a cargar es el pecado de la humanidad.
Cada caída es un aumentar de lo que logra sumir sobre de sí. Esto quiere decir que empieza a tomar dentro de sí la sangre influenciada por Lucifer. Y por esto llega a la cruz con la misma cantidad de sangre perdida. ¿Fue claro? Sí, impactante, pero claro. 7 caídas, 7 estados evolutivos. Se cargó el pasado, el presente y el futuro. Él se ha cargado el pasado, el presente y el futuro. Cuando llega a la cruz, que es casi una liberación, los clavos que se ponen en las manos y en los pies para que Él pueda ser elevado en la cruz, liberan toda esta sangre influenciada por Lucifer y liberándola está purificada y ninguna gota tiene que quedarse de este tipo de sangre. Entonces en la cruz se despierde en la tierra, gota a gota, toda la sangre purificada porque el sangre es el portador de lo yo. Y con esta transformación completa, ahora hay la muerte del Cristo. Lo que se queda es el cuerpo totalmente humano del Jesús natánico aprendido a la cruz. Loredana había preguntado si habían algunos pecados que habían pesado más o si se estaba hablando de los pecados en el sentido religioso, de la confesión religiosa. Y nunca en el Evangelio está escrito la palabra pecado, nunca. En el griego no existe esta palabra. La han traducida así en la manipulación de los evangelios, pero no es así. Y tampoco está escrito, por ejemplo, va y nunca peca, no sé cómo se dirá en castellano, y no pecar más. Pero nunca está escrito así. Está escrito algo de parecido a va, vete y intenta de hacer lo mejor que tú puedas, que es un poco distinto. Así, nosotros tenemos que hacer, estaba diciendo con Loredana, mucho cuidado con el tema de los pecados, porque tenemos esta mezclanza con la confesión religiosa que genera un sentido de culpa muy, muy, muy fuerte. Entonces acá es algo que tenemos de una cierta forma que purificar y superar. Acá de pecado se está entendiendo de todos aquellos actos que son egoístas y impuros. Y los actos egoísticos son conectados con la seducción luciférica. Lucifer nos regala el egoísmo. El tema es siempre cuánto egoísmo, qué tipo de egoísmo. Cada acto de egoísmo está cargado por el Cristo. Y del otro lado tenemos la potencia arimánica,
Y la potencia arimánica ¿cómo decir? Eh, se relaciona a la violencia. Y la violencia siempre es prevaricación. Cuando yo prevarico, cuando yo no dejo la libertad al otro y yo decido para él, porque es su bien encima, que no es así. Entonces acá tenemos los pecados. Todo lo que está bajo a esto se puede ver desde las cosas más grandes como quitar la vida, pero también a cosas muy pequeñas. Y el tema es que ahora estamos en el alma consciente y entonces tenemos que saber y conocer y ser más conscientes de cuando hacemos un acto egoísta y cuando hacemos un acto prevaricador. Tenemos que aprender a saber esta diferencia y a reconocerla, porque perdona a ellos que no saben lo que hacen, no es nuestro caso. Nosotros estamos en el alma consciente. Entonces no se perdona. Ahora estoy exagerando, pero es para dar la idea. Exacto. Entonces, acá tenemos esta sangre totalmente liberada, purificada, que sale de las heridas de la cruz. Estas heridas son como portales de nueva vida, de nuevo etérico. Y por la potencia que estas heridas han de liberar, de purificar, estas son las que nosotros vemos en el resucitado. No la de la tortura, sino que la que liberan. Estas son las que liberan. Y hay una última parte, o sea, una última parte de sangre aún, porque algo se ha transformado. Con este acto total de esto Cristo que muere en la cruz, en este cuerpo aún vacío, como un otre, como un contenedor, se queda algo de nuevo y metamorfosado. Casio o Longino, como se suele llamar, en un impulso que es un impulso espiritual, corriendo a caballo con su lanza, perfora violentemente el costado del Cristo a la derecha hasta llegar a sobresalir con una punta a la izquierda y con un fuerte estratón quita la lanza y en este momento sale agua y sangre. Y esta sangre no es la sangre luciférica. Esta sangre fue transformada completamente. Esta sangre es la sangre que está en un ser humano. Esta es el santo Graal, la sangre real. O sea, la posibilidad de la eterización de la sangre. La sangre se eteriza cada mañana a las 6 de la mañana. Desde las 6 a las 7 de la mañana, que es el tiempo del Cristo, sube nuestro sangre eterizado
hasta el corazón. Y si nosotros tenemos un impulso moral crístico, un impulso moral, esta sangre eterizada se funde con la sangre del Cristo y sube hasta la epífisis y de aquí se vuelve santo grial, sangre grial en nosotros. Nosotros somos el grial. Si está el impulso moral. Si no está el impulso moral, la sangre del Cristo no logra fundirse. Entonces, el viernes ocurren estas cosas. De un lado, el éter de la tierra se vuelve el cuerpo etérico del Cristo. El éter de la tierra se vuelve el cuerpo etérico del Cristo. Y siempre el viernes, el cuerpo de la tierra se vuelve el cuerpo físico del Cristo. Hay un tercer temblor que es a las 6 de la mañana del domingo. Esta vez la tierra se abre y se cierra no para comerse algo, sino para liberar al cuerpo incorruptible, que se ha vuelto, se ha metamorfosado en cuerpo de resurrección. Ahora esto es un punto muy importante porque en este momento encuentra, en el domingo en la mañana encuentra la Magdalena. La Magdalena es uno de los más grandes iniciados entre los discípulos. Ella por primera ve al Cristo, al cuerpo de resurrección, y no lo reconoce. Tiene que, como decir, tomar, voltearse una vez más de un punto de vista superior. Y entonces lo puede reconocer. Y él le dice, no me tangere, no me toques, porque aún no soy llegado al Padre. Esto porque por 40 días, que son el tiempo hasta la ascensión, el Cristo está en su cuerpo de resurrección entre los discípulos, se manifiesta, pero después tiene que ser asumido en el aura terrestre. Cuando se llega a ser asumido al aura terrestre, cuando el cuerpo de resurrección llega a ser asumido al aura terrestre, en estos 10 días de silencio y soledad, se vuelve una máxima transformación que permite la multiplicación del cuerpo de resurrección. La Pentecostés es el momento en el cual, por la primera vez en la historia, se puede recibir y hemos recibido el cuerpo incorruptible y la copia del cuerpo de resurrección del Cristo. Una multiplicación por cada hombre. Cada hombre lo tiene, no se conquista. No tengo que hacer ejercicio para tenerlo. Ya lo tengo. Mi cuerpo incorruptible ya está. Y esto es el germen para que se vuelva cuerpo de resurrección. Más adelante, pero ya lo tengo. Ok, yo terminé. He Sí, pasado. hay un par de libros donde viene todo lo
lo que se ha estado comentando en castellano, en español, en Pau de Damasc, es que no sé si se ven por ahí. Exacto, gracias. Este es uno y este es el otro, que son parte de la obra de Judith. Tiene muchos más, ¿no? Pero, Exacto. Y también hay un sí. otro que es si él no fuera resucitado. Y si él no hubiera resucitado, sí. Exacto, exacto. Es este. Y si él no hubiera resucitado, y los enigmas del Vía Crucis y de la sangre del Grial. Es el otro, que habla de los tres aspectos de la sangre y todo lo que has comentado, ¿no? El otro, aún, que no sé si está también esto en castellano, es la de ciencia en los estratos de la Sí, Tierra. también está traducido, sí. Esto es Ahora muy, están traducidos ya 12 libros al español, en total. Consuelo, ¿me podrías decir el último, la dichesa, qué quiere decir? Porque no comprendo. no entendí, Maite. La traducción del último título del La libro. traducción es el descender en los estratos de la Tierra. Ok, el Sí, el descenso. descenso por El las esferas, descenso. dijéramos, del interior de la Tierra Ya, y su gracias. redención. Sí. Exacto, gracias. Es Eh, otra parte de la iniciación, la del interior de la Tierra, que es exacto, más costosa que la de las esferas planetarias, ¿no? Ahí hay que hacer un mayor trabajo de transformación, dijéramos. exacto. Había alguien que estaba comentando en el chat, mientras tanto, que es un impulso moral, me están preguntando. Muy bien, muy bien. Acá está todo el trabajo de transformación del impulso luciférico. El impulso luciférico es egoísta, ¿no? Entonces, ahí hay que desarrollar estos, transformar las fuerzas luciféricas en impulsos morales crísticos. Acá está todo un tema que se tiene que profundizar y quizás, bueno, les invito en el grupo de estudio de Cristología porque lo vamos a hablar más de forma mayor ahí y para poderlo compenetrar este tipo de pensamiento de que es un impulso moral. Y del otro lado está Imar María que está escribiendo, pero tengo que activarlo. Sí, claro, tenemos que activarlo. Y para activar el cuerpo incorruptible, en realidad hay un ejercicio, y la euritmia acá ayuda, es un ejercicio muy sencillo, porque en realidad todo es sencillo, hay que poner un poco de constancia nada más. Em, Sustancialmente se hace en esta manera. Nos ponemos al centro, pie unidos, y centramos nosotros con yo soy. Espíritu Santo soy, yo soy. Nos ponemos en vertical, llamando a yo soy en mí. Esto es el primer paso. Cruzamos las manos en el pecho, que es un signo de devoción, y después abrimos haciendo una H, que es un sonido en euritmia, ¿no? Que se puede hacer simplemente ampliando las manos, los brazos por abajo, como si fuera una A, pero es un H, vamos a decir, así, con dulzura. Y después empezamos a mover I, A, O en los tres planes. Y derecha, derecha arriba, y arriba en el pensar, arriba y O arriba, sin cerrar, sino que lo hacemos O así, no se nota mucho, pero estoy un poco lejos. Después regresamos en devoción. Otra vez abrimos en H y hacemos I, A, O en el sentir. Entonces, en el horizontal, acá en el sentir, al nivel del corazón. I, A, O. Muy simple. Y vamos otra vez en devoción. Y la tercera vez abrimos en H y hacemos I. Entonces, esta vez la derecha está por abajo. I, A, O por abajo en la parte de la voluntad. Y otra vez regresamos en la devoción. Entonces, esto estamos repitiendo el nombre oculto del Cristo. Yahweh,
en el pensar, en el sentir, en la voluntad. Y esto fortalece y activa en nuestro cuerpo incorruptible, que es un cuerpo de pura luz, porque fue donado en el antiguo sol a la acción de los que ahora llamamos arcángeles, que eran hombres del sol. Ya. Entonces esto es un poco, ¿no? Gabriela Ortega, lo que hago yo no es con Joan Melé, es otro. Muy bien. Jorge, vamos a ver si se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, dos inquietudes. Una, lo último que escuché a Pedro José, de una labor titánica, la sanación de la tierra, del interior de la tierra, ¿cierto? Esa labor, además de los biodinámicos, de la agrobiodinámica, ¿cómo puede los que no estén en el trabajo de la agrobiodinámica, cómo pueden contribuir a la sanación del interior de la tierra? Esa es una inquietud. Mm, La otra es con relación a lo último que compartías, Consuelo, es que en, en la entrega, la donación del cuerpo, del, del, del cuerpo indestructible, como el germen del cuerpo de resurrección, es, es lo que en alguna parte dice Steiner, no es el Cristo el que nos falta, sino el conocimiento del Cristo. ujú. Eso fue lo que me llegó cuando dijiste, es el Cristo ya nos ha donado lo que, toda su misión del proyecto divino, ¿cierto? Y Exacto. es el conocimiento del Cristo lo que nos falta, no el Cristo. Sí, exacto, en el sentido como tú dijiste ahora, o sea, el Cristo ya lo ha donado y ya está. El tema es que nosotros no sabemos lo que ha hecho y esto es lo que falta. Exactamente, sí, verdad. Y por cuanto recuerda el tema de la tierra, la sanación de la tierra, claro que los impulsos que ha dado Rudolf Steiner 100 años atrás fueron importantísimos. Em, Ojalá que la gente pueda también seguir el impulso y no simplemente repetir, desarrollar algo de nuevo. ¿Te refieres a la renovación de la agricultura? La renovación de la agricultura es una forma nueva también. Entonces, la idea es no quedarse a repetir como loros. El mundo espiritual no ayuda a quien repite como loro. El mundo espiritual se pone a escuchar cuando el ser humano hace algo de nuevo. A esto le interesa el mundo espiritual. Si nosotros tenemos que repetir todo lo que ha dicho Rudolf Steiner, o aunque ahora yo lo que hice es de divulgación, ¿no? No estoy diciendo, está también la divulgación, está bien, no es una cosa, hay que ponerla la divulgación, sino cómo vamos a empezar a trabajar. Pero no puede ser la única cosa. Entonces hay que hacer también algo nuevo, y algo nuevo sobre lo que ya está. Esto es el punto. Entonces, una de las cosas seguramente es la renovación de la agricultura. Claro, sí. Si alguien lo ha hecho, bien. La renovación de la pedagogía, ¿cuándo? Porque las cosas no se pueden quedar. Cada 100 años
el Bodhisattva habla cada 100 años. Ya pasaron 100 años. Después diría, ya, les agradezco, ringrazio tutti de la participación y entiendo que fue muy, yo lo dije, ¿no? Muy intenso, che queste cose possano vivere nel nostro cuore, che possano vivere nella nostra anima, e queste cose portano impulsi morali. Para quien que pedía que es un impulso moral, el pensar a este tipo de cosas va a llegar a impulsos morales, porque yo no puedo ser lo mismo después que yo conozco a estas cosas. Algo cambia. Si solamente un pensamiento de lo que hemos dicho esta noche eh, entra en nuestro corazón, algo cambia en nosotros. Entonces también va a cambiar nuestro sentir y inevitablemente nuestra forma de actuar. Y estos son impulsos morales que no llegan de afuera, llegan de la profundidad de nuestra esencia. Esto es. Ya, ya. Bene, Bene, buonanotte a sì. tutti. Buonanotte, grazie di tutto. Ciao, Gracias. ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Buonanotte. Buenas noches, gracias a todos y todas. Buonanotte. Grazie mille. Gracias. Gracias, Muchas, gracias, muchas gracias. gracias. Buenas Chao. noches. Buen descanso. Muchas gracias, Consuelo. Buenas noches y tardes. Gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias por la inspiración.